grandes sueños y promesas, solo en ti grande ser. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Hola, estamos muy felices por tenerte aquí, por haber acatado esa gran invitación de hacer parte de las conferencias tituladas Vidas con Propósito. Muy bienvenido seas hoy. Fuiste llamado y elegido por Dios para que escuches de esta semana juvenil, pero ¿sabes algo? No es suficiente con esto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el llamado de Dios? Porque yo, Felipe, quiero una vida con propósito. ¿Y tú? Tú y yo podemos Tener vidas con propósito. Sin miedo yo sigo adelante, pues confío en ti. Tus brazos de amor me sostienen, me guiarás hasta el fin. Y sé que en las caídas tú me levantarás y al cielo me harás llegar. Yo quiero seguir tus caminos y tus sueños cumplir. Anhelo ser un hijo tuyo y hacerte muy feliz. Te entrego mis fuerzas, el tiempo y corazón. Dirige mi vida, Señor. Cumple en mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grande ser. Hazme sentir cada momento tu presencia, mi sueño es vivir para ti. Enséñame, oh Dios, a quererte y olvidarme de mí. No quiero el aplauso del mundo, te prefiero a ti. Me pongo en tus manos, escucha mi oración. Oh Dios del cielo, aquí estoy. Sueños y promesas, solo en ti
sueños y promesas. Solo en ti grande seré. Hazme sentir cada momento tu presencia. Mi sueño es vivir para ti. Mi sueño es vivir para ti. Vivir para Y yo podemos Tener vidas con propósito. Gracias, Pipe. Para mí es un honor estar participando de esta semana de oración juvenil virtual. Yo quiero invitarles para que allí en sus casas donde se encuentren, doblemos nuestras rodillas y nos queda cómodo. Si estamos de pie, sentados, de la manera en que usted lo quiera hacer, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una plegaria a nuestro Creador. Los invito para que oremos. Padre bueno, delante de tu presencia hay un grupo de tus hijos, dándote gracias por tu misericordia y por tu infinito amor. Dándote gracias por hacernos partícipes de esta semana juvenil, en la cual, Señor, queremos pedirte la sabiduría del cielo y el poder de tu Santo Espíritu, para que nos ayudes a entender que el llamado que un día nos hiciste no es suficiente si no lo ponemos, Señor, a tus pies. Queremos pedirte de una manera muy especial que bendigas a cada persona, a cada joven, a cada amigo, y que también bendigas al pastor que va a tener, Señor, el tema, para que seas tú a través de sus labios hablando a nuestro corazón. Bendícenos y ayúdanos a entender de que fuimos llamados, Señor, con un propósito, y es de edificarnos y glorificarte a ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Vamos a dar inicio a una entrevista, pastor. Tenemos algunos datos muy interesantes que compartir. En primer lugar, el padre de nuestro pastor Andrés tiene por nombre Ever, su señora madre Claudia. El pastor nació el 4 de septiembre de, puedo decir el año, no hay problema. Ah, claro, hombre, ¿cómo que no? 4 de septiembre de 1990. Estudió la primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y el bachillerato en el Manuel Faustino Mojica. Egresado de la universidad en el año 2012. Y tiene por hobby nuestro pastor Andrés tocar guitarra, editar videos, y le gusta en gran manera videos que representen o muestren el top 10 de cualquier tema. ¿Estamos en lo cierto, pastor? Correctamente, así es. Muy bien. Pastor Andrés, ¿cuál es su propósito de vida? Mi propósito de vida es llegar al cielo. La verdad es que desde la edad de más o menos 17 años lo tomé como propósito y me pareció que la mejor forma de llegar a ese encuentro con Jesús era a través de servirle, y ahí fue donde decidimos inclusive estudiar teología. De pronto mis ambiciones no son salvar al mundo, porque Jesús es el que salva al mundo. Claro. Mis ambiciones son llegar allí donde está Cristo Jesús y ayudarle en lo que Él me ponga. Amén, pastor. Pastor, ¿cuántos años lleva de ministerio? De ministerio como tal ya son 9 años. 9 añitos que llevamos. Pues vamos a completar 9 años. Ok. Y cuando inició el ministerio... Pero toda la vida. Toda la vida, claro que sí, pastor. Y Toda la vida en la iglesia.
Y cuando inició el ministerio, ¿en qué ciudad inició? ¿Qué ciudades ha ido conociendo en el ministerio hasta llegar hoy en día a Armenia? Bueno, pues egresado de la universidad estuve en Dos Quebradas, luego estuve en Pereira, luego estuve aquí en Armenia un tiempo muy corto, luego estuve en Marmato y Supía Caldas, luego volví a Pereira para ministrar en la iglesia Maraya y luego de eso vine acá otra vez aquí a Armenia, ya completé un año y bueno, ahí vamos, en el nombre del Señor. Amén. Pastor, ¿qué es lo más gratificante de ser pastor? Lo más gratificante de ser pastor, yo diría que es el estar con las personas, el oler a oveja, como dicen algunos, el contacto con los hermanos, porque pasan cosas inesperadas todo el tiempo y eso a veces son experiencias difíciles, a veces son experiencias felices, pero no importa si la experiencia es feliz o difícil, el asunto de estar cerca del hermano es una experiencia que realmente gratifica, que da esa sensación. Uno puede terminar cansado, pero uno termina feliz porque hubo un contacto que me enseñó, en que enseñamos, en que aprendimos y que crecimos cada día más. Amén, pastor. Bueno, esta pregunta es un poco más personal. ¿Cómo fue el momento en que usted entendió que estaba siendo llamado por el Señor? ¿Cómo fue el llamado que le hizo el Señor y usted dijo, wow, aquí es, mi vida va por este camino? Oye, mi hermano Elías, me la pusiste difícil. Bueno, yo considero, hermano, que hay cosas que otras personas tal vez no puedan entender, pero hay cosas que tal vez siembran dudas en las personas y por eso uno intenta tal vez conservar eso con Dios, pero realmente mi momento crucial fue en medio de un sermón. En medio de un sermón me di cuenta, en la época de mi juventud, pues para que me entiendas, yo predico desde los 8 años, empecé a predicar desde los 8 años, pero seguí predicando, ¿sí? Entonces, predicaba de Dios en la plataforma, pero también usaba esa misma elocuencia para mi conveniencia, con mis amigos y bueno, en mi entorno social no cristiano, cantaba para Dios, pero también entonces le cantaba al mundo, porque sí. Era una doble vida. Sí, era una doble vida. Y un día estaba predicando en una iglesia, nunca se me va a olvidar, es la iglesia de Cristo Viene, en Fundación Magdalena, de donde conocí a mi esposa. Y cuando yo estaba predicando, perdí el control completo de quién era como si me hubieran encerrado en la mente, alguien hablaba por mí, los gestos no eran míos, las palabras no eran mías, el tono del sermón cambió, se fue por un tema totalmente diferente, fue drástico, pero no era yo, y yo era como encerrado en mi mente y yo observaba y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está hablando? Venga, estoy despierto, estoy soñando, ¿qué es esto? Y resulta ser que todas las palabras me caían a mí de una manera tan profunda, me lastimaba mucho lo que mi misma boca decía. Y yo predicaba normal, como tal vez tú me has visto predicar, yo predicaba normal, yo hablaba y mandaba las manos, pero mis ojos estaban inundados de lágrimas y lloraba y me corrían las lágrimas, era demasiadas lágrimas, sentía como si me estuvieran dando una paliza, eso sentía yo, una reprensión muy fuerte, fue un mensaje de reprensión, la iglesia lo sintió, la iglesia se conmovió. Al final, después de casi 15 minutos de eso, pues volví a recuperar el control de mí, se me quebrantó la voz, ya era yo otra vez que hablaba, era mi voz, era mi palabra, o sea, era mi voluntad y entonces pedí disculpas a la iglesia, les pedí que entendieran que hay cosas espirituales difíciles de manejar. Oramos, la iglesia fue muy comprensiva, obviamente mucha vergüenza pasé porque fue un momento extraño, eso es lo que yo puedo decir. Recuerdo que a pesar de mi hipocresía espiritual antes de predicar yo le dije al Señor, como siempre le digo, que sean mis palabras, que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Pensé mucho todo el día, pensé al día siguiente mucho y luego de una tarde estar sentado mirando el horizonte simplemente pensando en qué había pasado porque no podía entender lo que había pasado, decidí que debía reafirmar mi llamado a servir a Dios y abandoné
de pronto las aspiraciones de ser médico, porque mi plan era irme para Argentina a estudiar medicina. Y a final de ese año estaba en la universidad, en la UNAC, Universidad Nacional Adventista Colombiana en Medellín, estudiando teología. Entonces podríamos decir, pastor, que su llamado fue un poco, ¿cómo podríamos decir? Me llevaron de la oreja, mi hermano. De la oreja. Yo de pequeño decía que iba a ser pastor. Sí. En algún momento perdí esa convicción y Dios dijo, no, a los planes míos no me los tuerce nadie, y aquí estamos para honrar la gloria de Dios. Fue realmente, como te digo, no me gusta mucho comentar el episodio porque muchos hermanos dicen, pastor, pero eso sí es de Dios, eso no es de Dios. Yo solo puedo decir que es de Dios. Yo sentí el toque del Espíritu Santo, su reprensión, que metió la mano en mi llaga y me dijo, y hazme el favor, corrige tu camino. Fueron como 2 días de un pensamiento muy serio para alguien de tan corta edad, porque era un pelado, un joven, como dicen en mi tierra, y al último tomé esa decisión con dudas. Tomé la decisión porque tenía miedo de quedarle mal a Dios. Sabía la profundidad de mi hipocresía espiritual, pero estoy seguro que si hubiera tomado otro camino, tal vez ni estuviera aquí. Gracias, pastor, por ese hermoso testimonio de vida. Una pregunta también enfocada al ámbito espiritual. Pastor, una vez usted ingrese en el reino de los cielos, ¿qué es lo primero que hará? Yo siempre dije que lo primero que haría en el reino de los cielos era ir a buscar mis animales favoritos para tenerlos cerca de mí. De niño siempre esa fue mi idea, ¿no? Y cuando vaya al reino de los cielos voy a buscar un tigre de Bengala, voy a buscar una serpiente, voy a buscar un águila y mis animales favoritos. Pero hoy día realmente creo que si entro al reino de los cielos, lo primero que voy a hacer es ir a buscar a Daniel. El profeta. Ok. Daniel, saludarlo y decirle lo mucho que impactó su vida en mí, y ir a saludarlo, y quisiera escuchar. Tengo muchas preguntas para Daniel. Obviamente el deseo de mi corazón es ver primero a Jesús, pero usted sabe que lo veremos cuando venga por segunda vez, ahí Sí. Lo veremos y nos encontraremos con él. Claro. Pero cuando estemos todos los redimidos juntos, que es la entrada, que fue lo que entendí la pregunta, sería buscar a Daniel y hacerle muchas preguntas. Tengo muchas preguntas para Daniel. Hay cosas que no comprendo de la vida de él, cómo fue capaz de hacer, y me gustaría escuchar su testimonio. Gracias, pastor. Muy interesante su respuesta. Ahora vamos a entrar un poco más a su vida personal. Me gustaría que nos compartiera cuando la vio por primera vez. ¿Cómo fue? ¿Qué sintió? ¿Qué notó? Me gustaría tener una respuesta romántica para eso. La verdad es que me gustaría quedar bien con mi esposa ahora, pero los mentirosos no entran al reino de los cielos. Bueno, en realidad no hubo como esa química, como nada de eso. Pasaron un par de años antes de que yo me fijara en ella y ella se fijara en mí, y fue como una amistad así que fue siendo sorpresiva, pero como tal esa impresión así de este es el amor de mi vida, ¿no? Yo creo que nosotros terminamos de crecer junticos y y ahí empezamos a sembrar una relación de muy jóvenes, un noviazgo, y luego gracias al Señor nos permitió llegar al matrimonio. Muy bien, pastor. ¿Cuántos años de matrimonio lleva? Vamos para 6 años. 6 años de matrimonio. ¿Qué es lo más bonito de estar en un entorno familiar, allí con su hijito, con su esposa? ¿Qué es la experiencia más bonita que puede tener? Yo creo que la paternidad dentro del matrimonio para mí ha sido el hecho de ser padres, el de llegar a experimentar lo que era estar unidos a través de un hijo. Eso ha sido lo más bonito de la familia para mí y para mi esposa. Muy bien, pastor. Piensa rápido. Yo le voy a dar 2 opciones y usted me va a escoger rápidamente una de las 2. ¿Listo, pastor? Vale, pues. Ok, iniciamos. ¿Himnos o coros? Coros. ¿Cabaña o carpa? Carpa, toda la vida. ¿Un solo hijo o 2 hijos?
Uno. Definitivamente. ¿Frijoles o pescado? Pescado, mano. 100%. ¿Río o playa? Playa, toda la vida, sí señor. ¿Liberal o conservador? Conservador fue el primer pensamiento fue conservador. Hubiera querido decir liberal, pero no. Hoy en día, El primer pensamiento es conservador. hoy en día, conservador. ¿No hay un equilibrio de pronto? ¿Nos vamos al extremo de conservador? No, yo creo que los cristianos debemos ser de un pensamiento conservador. Ok. ¿Frío o calor? Pero, frío o calor, calor. El frío me tuye. Ok, gracias, pastor, por ese aporte. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Sí? ¿Y eso? Sí. Me gusta la comida, pero la comida que alimenta, ¿no? Me gusta la comida como tal, alimenticia. Normalmente el dulce no alimenta, normalmente. Ok, pastor. Pastor, ha llegado un momento muy importante y muy especial para nosotros hoy. Hoy iniciamos estas conferencias maravillosas para nosotros los jóvenes, para nuestros hermanos, para nuestros amigos. Y el título es fundamental, Vidas con propósito. En primer lugar, queremos agradecerle, Pastor Andrés, que nos haya acompañado en esta corta entrevista para conocer un poco más de su personalidad, de su experiencia de vida. Gracias, Pastor, por ello. Y ha llegado el momento del desafío. Acá frente a cámara, no sé si usted puede observar, Sí. tenemos un sobre Sí. y dentro de este sobre tenemos un personaje que deseamos que usted nos comparta lecciones de vida y para vida en esta noche. ¿Desea usted Ok. o acepta usted el desafío, pastor, de compartirnos enseñanzas de vida en esta noche? Claro que sí. Muy bien, pastor. Aquí va el sobre, pastor. Aceptamos ese desafío. Listo. Muchas gracias. Aquí lo tengo. Listo y... Sansón. El hombre Sansón es el personaje para hoy. Muy bien, pastor. Muchas gracias de nuevo y el tiempo es todo suyo, pastor. Bienvenido. Amén, gracias. Bueno, Sansón, se supone que Sansón fue alguien que no debía nacer. Pues no estaba en los planes que Sansón naciera, al menos no el de los seres humanos, porque el capítulo 13 de Jueces nos empieza hablando de la historia de Sansón, que de paso fue uno de los jueces de Israel y el más joven de ellos, que Sansón como tal nació en una pareja que no podía dar a luz. El capítulo 13 en realidad empieza diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y resulta ser que inmediatamente en el versículo 2 del capítulo 13 nos dice que en la tribu de Dan había un hombre que se llamaba Manoa y su esposa, su mujer, en este caso, era estéril y no podían tener hijos. A ellos Dios les dijo que iban a dar a luz un hijo y les dio unas órdenes específicas sobre ese hijo porque debía ser nazareo de nacimiento, es decir, debía ser consagrado a Dios. Su cabello nunca debía cortarse, nunca debía tocar cosa muerta, ni beber vino, ni nada de eso. Debía ser un hombre consagrado, algo parecido como Juan el Bautista. Sin embargo, a diferencia de Juan el Bautista, que fue exitoso en su consagración a Dios, Sansón no. Sansón nació lleno de dones. El principal don que él tenía era la fuerza física. Hazañas grandes hizo Sansón. Sin embargo, el ser llamados y el ser dotados de dones especiales de parte de Dios no es garantía de que tú puedes cumplir tu propósito en la vida, porque el cumplir el propósito ya depende del empeño con que tú emprendas la misión que Dios te ha dado. Y eso le pasó a Sansón. Sansón fue un hombre que se llenó de dos vicios específicos y uno iba de la mano con el otro.
A Sansón le gustaba el alcohol, le gustaba beber, le gustaba la fiesta y le gustaba la compañía de las mujeres. En este caso a todos los hombres debe gustar la compañía de las mujeres, pero Sansón realmente le gustaba la compañía para divertirse con las mujeres. Él era mujeriego y era parrandero, podemos decir esas dos cosas. A Sansón le hubiera quedado muy bien ese coro tan popular en Colombia, esa canción, El Aventurero, ¿no? Y esa canción que es muy popular, dice, el mundo me importa poco. Y lo que le importa es la parranda y las damas en este caso. Bueno, Sansón era algo así parecido. No solamente le gustaba la compañía de las mujeres, sino que Sansón se despreocupaba por cumplir su propósito. Y a pesar de eso, Dios buscaba la forma de, a través de él, bendecir al pueblo de Israel. Si Sansón hubiera colocado algo de voluntad, de empeño desde su juventud para cumplir su misión, tal vez habría logrado cosas más grandes. No, tal vez no, de seguro las había logrado. De hecho, Sansón significa pequeño sol, y teniendo en cuenta que el sol de justicia es Dios, Sansón era un representante de Dios, pero este representante de Dios daba el peor de los testimonios. Hay varios sucesos en la vida de Sansón, pero quiero resaltar el del capítulo 16 que nos muestra cómo Sansón fue donde una mujer prostituta en tierra de Gaza, que era de los filisteos, y allí estuvo con ella, dice la Biblia, y hasta tarde estuvo con ella, lo sitiaron, y entonces estaban esperando que él de la parranda y del placer se quedara dormido para matarlo, pero Sansón se levantó y agarró las puertas de la ciudad y las arrancó, y a pesar de estar borracho, Dios le seguía proveyendo de esa fuerza increíble. Son una de las cosas que uno a veces no se explica. ¿Por qué Dios sigue proveyendo de tal fuerza, de tales dones? ¿Por qué Dios nos sigue bendiciendo cuando nosotros le fallamos? Y es que hay un secreto en la vida de Sansón, que nos habla a nosotros del momento en el cual Dios nos deja. Hay un momento en el cual Dios nos deja. Pero ese momento no es cuando tú te equivocas. No es cuando tú cometes un error que Dios te abandona. Pero Dios sí abandona. Mire, de paso, el capítulo 13 de Jueces empieza diciendo exactamente, si tú lees el versículo 1, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es que los hijos de Israel estaban haciendo lo malo, pero no fue por hacer lo malo que Dios los abandonó, porque de hecho nosotros somos pecadores. Y Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es que tú y yo al hacer el mal o al caer en pecado, Dios nos deja, no. Hay un momento en que Dios decide abandonarnos. Hay un momento en que las bendiciones de Dios nos abandonan, pero no es cuando tú pecas. Porque cuando tú pecas, entonces eres activamente un pecador. Allí es donde Dios hace la tarea de salvarte a ti y a mí. Mira, Sansón estaba borracho, dice el capítulo 16, él estaba borracho, había estado en fornicación, y sin embargo Dios lo dotó de fuerza. Pero exactamente el capítulo 16 que nos habla de la desgracia de Sansón más grande, allí es donde encontramos el secretito, el pequeño secreto de por qué, cuándo es que Dios nos abandona. Y recapitulando, entonces sabemos que Dios a nosotros, a todos los jóvenes, a todos los hermanos de la iglesia, a todo el que ha sido entregado al Señor en bautismo, ha recibido dones y ha nacido llamado por Dios, ha nacido como Sansón con un propósito. Y la mayoría de nosotros seguimos el camino de Sansón en vez del camino de Dios. El camino de Sansón es despreciar los dones, es no trabajar con fervor por la misión que Dios nos ha dado. Sansón no estaba interesado en liberar al pueblo de Israel. Pero mira, así como Sansón, Dios no nos abandona por nuestros errores. Dios está con nosotros todavía. Pero debemos ser conscientes en qué momento es que Dios nos decide abandonar. El capítulo 16 entonces nos introduce desde el versículo 4 en adelante a la historia de Sansón y una dama llamada Dalila, que si yo pudiera estereotipar a Dalila diría que es como esas mujeres que están más pendientes del bienestar de su apariencia física y interesadas en lo económico que en realidad en lo profundo de las relaciones o de un propósito de vida. Una chica superficial y una chica totalmente interesada. Él vio a Dalila y se enamoró de ella, que era filistea,
Y otra segunda lección que podemos extractar de la historia de Sansón sin necesidad de caer en tantas reflexiones, que los hijos de Dios no tienen nada que estar haciendo con las filisteas, así que ni las hijas de Dios no tienen nada que estar haciendo con los filisteos, no, es decir, realmente no debemos unirnos en yugo desigual. Pero bueno, Sansón no le importaba nada, él se sentía totalmente capaz, fuerte de defenderse. Se llegó a Dalila y se enamoró de ella. Sansón se enamoró de Dalila. Él nunca se había enamorado, pero esta vez sí se enamoró. Esa mujer supo dar en el clavo con él. Y esta mujer lo dominaba. El capítulo 16 nos dice que Dalila fue contratada por los filisteos para poder descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Y entonces Dalila lo tenía en la casa y se hacía la mártir: tú no me quieres porque no me dices tu secreto. Y Sansón empezó a decirle una mentira tras otra y ella lo probaba, lo hacía dormir. Por ejemplo, Sansón le dijo: si me amarran con cuerdas nuevas perderé mi fuerza. Ella lo hizo dormir, lo amarró con las cuerdas y le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón se levantó y reventó las cuerdas como si nada. Mira, yo en esa primera instancia ya hubiera dudado de ella porque me está buscando la caída, pero no, Sansón se quedó ahí varias veces Dalila lo probó y varias veces Dalila lo tentó y él simplemente le inventaba una que otra mentira. Pero cualquier hombre cuerdo, prudente, se da cuenta de eso y se va, pero Sansón no, él estaba embelesado. Y esto es curioso porque el hombre más fuerte estaba siendo dominado por la mujer más delicada. Y no es porque las mujeres no sean fuertes, me refiero en el sentido de la historia. Dalila era una mujer muy hermosa, delicada, no estaba acostumbrada al trabajo, no tenía esa fuerza física. Y Sansón se dejaba dominar de ella lo dominaba a través de su lengua. Y lo que pasa es que realmente así funciona el pecado en nuestra vida. El pecado en realidad no tiene fuerza contra nosotros. Tal vez tú que me estás escuchando, jóvenes, crees que el pecado es más grande que tú, pero sabes, desde que Cristo murió en la cruz, el pecado ha perdido fuerza. Ahora nosotros tenemos la plena capacidad de resistir el pecado. Y siempre que cedemos es por voluntad, por gusto, por placer, como Sansón. Y ahí es donde está el talón de Aquiles, si podemos decir, de todos los cristianos. Tenemos la gran fuerza dotada de Dios, la fuerza espiritual, los dones espirituales, las promesas bíblicas a nuestra disposición, el poder del Espíritu Santo, pero nuestra atracción natural por aquello que nos fascina nos hace débiles y las cosas pequeñas nos dominan cuando nosotros en Cristo somos más fuertes. No usamos la fuerza que Dios nos da. Yo como Sansón me hubiera ido de allí y le digo: no, Dalila, tú me estás buscando la caída, qué pena me voy. Y si se me atraviesa, pues la quito de la mitad si tenía la fuerza para hacerlo, ¿no? Y salgo por esa puerta y si le ponía llave a la puerta, tumbaba la puerta y me iba. Pero no, Sansón se quedó allí. Sansón se quedó allí. Y nosotros encontramos en el versículo 17 que después de tanta insistidera, Sansón cedió, y dice el versículo 17 del capítulo 16 de Jueces, que Sansón le descubrió todo su corazón y le dijo la verdad. Y entonces Dalila llamó a los filisteos y le dijo: mira, me ha descubierto su corazón. O sea, ahora sí me dijo la verdad, vengan. Lo hizo dormir, le cortaron el pelo, gritaron: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón creyó que se iba a librar, pero no, le echaron mano y le sacaron los ojos. Y lo llevaron como un animal y lo llevaron a un lugar donde iba a empujar una piedra de molino y lo esclavizaron. El gran Sansón. Tú te podrías estar preguntando: como le cortaron el pelo, Sansón perdió la fuerza. Pero no. No era su pelo de donde venía la fuerza. No era sus 7 cadejas, sus 7 trenzas, no. Era la presencia de Dios con él, el amor de Dios con él que lo dotaba de fuerza. Pero si te fijas en la historia, Sansón perdió su fuerza cuando le entregó su corazón a Dalila. Sansón estaba luchando contra sus debilidades, contra el pecado natural con el que había nacido. Pero cuando descubrió su corazón, invitó a Dalila a él, entonces Dios salió de allí. El libro de Proverbios nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él sale la vida. Y es que cuando Dios está en el corazón tenemos la fuerza y la compañía de Dios, pero cuando tú invites a cualquier otra cosa,
a tu corazón, entonces Dios se va y ahí es cuando Dios te abandona. Con razón, en los mandamientos el Señor dice claramente, en primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no compite con nadie y Sansón había colocado a Dios a competir con Dalila a ver cuál de los dos importaba más. ¿Terrible? Dios abandonó a Sansón cuando Sansón decidió darle el lugar especial de su vida a Dalila en vez de a Dios. Así que Dios tomó sus maletas y se fue. Y cuando Dios se fue la fuerza. Y cuando Dios se fue la protección. Y entonces Sansón cayó en desgracia. Pasó un tiempo y los filisteos hicieron una fiesta, estaban bien contentos, bien borrachos y llamaron a Sansón para que los divirtiera. Y entonces Sansón fue traído como un payaso para divertir la fiesta. Y estaba sin los ojos, recuerda que se lo habían sacado, la gente se burlaba de él. Pero entonces Sansón decidió hacer algo que nosotros hoy debemos hacer si queremos recuperar la fuerza que Dios nos dio al nacer espiritualmente. Si queremos volver a tener ese fervor, si queremos tener ese primer amor, si deseamos ser otra vez vencedores espirituales y no ser personas dominadas por nuestros impulsos. Y es que lo que Sansón decidió hacer es lo que tú y yo debemos hacer hoy para volver a tener vida en Cristo Jesús. Sansón decidió reconciliarse con Dios y cumplir su propósito. Cuando lo trajeron, él levantó sus ojos a Dios, clamó a Jehová, dice la Biblia, y le dijo, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Eso fue lo que le dijo. En ese momento Sansón estaba reconociendo que su fuerza venía de Dios. Antes le había dicho a Dalila que su fuerza venía de su cabello. Ahora le estaba diciendo, mi fuerza viene de Dios. Porque él está diciendo, Señor, fortaléceme. Es decir, que entendió que su fuerza venía de Dios y que fue Dios al que él despreció y ahora lo quería de regreso. Luego de eso, Sansón tomó una decisión sin egoísmo. Porque Sansón, después de haberle pedido a Dios fortaleza, se colocó sobre los dos pilares donde se sostenía esa casa y los derribó, diciendo, muera yo con los filisteos. Y en esa fiesta estaban todos los capitanes, generales y príncipes de los filisteos. Con ese mero ataque, él libró a todo el pueblo de Israel de la esclavitud, porque toda la realeza, toda la cadena de mando murió allí, pero murió con él. Muchos dicen que Sansón se suicidó, pero no, Sansón no se estaba quitando la vida. Sansón estaba sacrificando su vida con tal de desaparecer esa jerarquía que tenía allí reprimida al pueblo de Israel, y esa era su misión. Y mira, él no veía, él no sabía que ahí estaban ellos, pero pudo escucharlo y dijo, esta es mi oportunidad. Pidió a Dios fuerza, se reconcilió con Dios y decidió cumplir su propósito a costo de su propia vida. Porque te pongo a pensar en esto. Sansón pudo haberle pedido fuerza a Dios. Dios se lo hubiera dado porque se reconcilió con él. Pero Sansón hubiera agarrado y hubiera salido corriendo. ¿Quién lo iba a detener? Se hubiera salvado, pero él ya no estaba pensando en salvarse. Ya no estaba pensando egoístamente como lo había hecho toda su vida. Ahora estaba pensando en el propósito con el que había sido llamado. En esa vida con propósito que Dios le dio desde el principio. Y estaba recuperando su propósito. Y ese propósito está en derribar esas columnas y hacer el máximo sacrificio por cumplir su propósito. Una última lección de Sansón, mis queridos jóvenes, es que vale la pena cumplir el propósito aún a costo de nuestra propia vida. Los grandes hombres de la Biblia lo entendieron y tú y yo debemos entenderlo también. Las grandes mujeres de la Biblia como Ruth y Esther lo entendieron y tú y yo debemos entenderlo también. Jesús pagó ese costo por cumplir su propósito. Hoy que empezamos esta serie de vidas con propósito, te invitamos a que te quedes conectado con nosotros y este programa tan interactivo, tan innovador, pero sobre todo no para entretenerte, no para distraerte, sino para que recuperes tu propósito. ¿Sabes? Sansón recuperó su propósito al final.
Y en el reino de los cielos lo vamos a ver. Pero tú no tienes que esperar hasta el final. Tú puedes hoy vivir una vida con propósito. 2 lecciones grandísimas podemos extraer en general. Número 1, nacer llamados por Dios. Tener ese llamado y tener los dones de Dios no son suficientes si tú no eres esforzado, si tú no colocas intención en cumplir tu labor, si no te esfuerzas, no. La salvación no viene de por sí sola, hay un camino que recorrer. Y número 2, debemos hacer todo lo posible por cumplir nuestro propósito. Cuando Sansón entregó su vida para cumplir su propósito, lo hizo por amor a su pueblo y por amor a Dios. Si tú hoy cumples tu propósito, es por amor a Dios, pero también por amor a tu familia. Porque en el camino de cumplir el propósito de Dios, las lluvias de bendiciones que caen sobre nosotros también refrescan la vida de nuestros seres amados que nos rodean. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar. Y recuerda, no dejes apagar el fuego del don que hay en ti. Fue el consejo de Pablo a uno de sus discípulos en el Nuevo Testamento. Porque las luchas en los jóvenes han estado presentes desde el Antiguo al Nuevo Testamento y hasta hoy. Pero para cada lucha, cada uno de nosotros podemos decirle: Señor, fortaléceme. Que Dios te bendiga. Si ahora estás triste y en tu corazón no existe un motivo para sonreír, recuerda que hay alguien que sabe muy bien qué sientes ahora, qué pasa en tu ser. No hay hoja en un árbol que llegue al suelo sin saberlo. Él conoce tu vida, lo que necesitas Él sabe también. Con ojos de amor te mira el Señor para bendecirte en este momento. Alza tus manos para alabarle, pues Él te ama y quiere salvarte. Sus ojos pueden mirar muy dentro de ti. Él sabe qué sientes ahora. No importa lo lejos que te encuentres hoy, sus ojos divinos te buscan allí con mucha ternura. Te mira el Señor, quiere rescatarte y darte el perdón. No hay hoja en un árbol que llegue al suelo sin saberlo. Él conoce tu vida, lo que necesitas Él sabe también. Con ojos de amor te mira el Señor para bendecirte en este momento. Alza tus manos para alabarle, pues Él te ama y quiere salvarte. Sus ojos pueden mirar muy dentro de ti. Él sabe
Gracias, pastor. Excelente tema para esta noche. Es interesante cómo Dios puede manejar los hilos de este mundo y aún la voz del pastor para este bello mensaje. Pero nosotros vamos a continuar con algo muy interesante, que son los motivos de oración. Este espacio es especial para esas personas que están pidiendo que oremos por algo muy motivante y especial en sus hogares. Y es precisamente que quiero que nos acompañen en ese momento de oración para orar por las familias de nuestra iglesia y de nuestros amigos. Así que inclinen su rostro o, si es posible, arrodíllese delante de la presencia de nuestro Dios. Oremos. Poderoso Padre que estás en el reino de los cielos, te damos muchas gracias porque a través del Espíritu Santo tú nos mueves, nos conmueves y nos llenas de tu amor. Queremos en esta hora pedirte, Señor, que puedas hacer un trabajo especial en cada una de las familias representadas, en cada uno de los hijos, en cada uno de los sobrinos que están en sus hogares, que quizá pueden estar pasando una situación difícil y aún otros no conocen de ti. Hoy, Señor, y esta semana es importante para que tú conmuevas los corazones de esos jóvenes y de esas familias. Desecha al enemigo de las almas, a Satanás, y que solamente viva la presencia de nuestro Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda esta semana hemos venido disfrutando de unos temas excelentes. Si el de esta noche te gustó, mañana te va a encantar. Los esperamos mañana todos muy puntuales a las 7:30. No falten. En mí tus grandes sueños y promesas, solo en ti grandes ser. Hazme sentir cada momento tu presencia.